En plena noche me asaltó una especie de pesadilla. Me levanté porque había olvidado asegurar la caja con clavos. Fui allí. Estaba lloviendo. Seguro que desperté a todo el vecindario. No estaba cerrando la caja, sino un ataúd. Mientras lo hacía, lo veía así. ¿Por qué? ¿Por qué esa expresión? ¿Por qué esa idea? Bueno, puede que la muerte estuviera mirando a través del marco dorado de ese sueño y ahora la realidad fuera asfixiarme hasta la muerte. Estamos a martes 6 de agosto. Había tensión, pero estábamos emocionados. Queríamos que comenzara de una vez. Todo estaba listo. El servicio secreto desplegó el dispositivo. Lo hizo por razones de seguridad y no abundaré más en el asunto. Nunca he obstruido a la justicia. Y también creo que puedo decir que en mis años de vida pública he aplaudido esta clase de iniciativas, porque la gente debe saber si su presidente es o no un delincuente. No soy un delincuente. Me he ganado hasta el último centavo que tengo. Todo el mundo se estaba poniendo cada vez más nervioso y al final, por fin, estábamos listos y dijimos, vamos. Y subimos al camión. No íbamos a morir, íbamos a vivir. Me acuerdo del silencio sumamente tenso que reinaba en la furgoneta. Alan estaba muy serio. Philip sumamente tenso. Y yo estaba helada, muy preocupada. Yo llevaba un uniforme de mozo de mudanzas con casco y camisa. Para parecer americano llevaba muchos bolígrafos en el bolsillo, un detalle típicamente americano. Yo formaba parte del grupo de la Torre Sur. Fuimos a la hora de la salida de las oficinas con un gran cesto, con todo el equipo, mientras los demás iban a la Torre Norte en traje de negocios con menos cosas. Llevaban un tubo de planos que pienso que contenía el arco. Había electricidad en el aire entre Jean-Louis y Albert. Se lo veía en la cara a Jean-Louis. No se fiaba de Albert. Tenía un mal presentimiento. Había algo que no encajaba con ese tipo. No estaba en la misma onda que nosotros. El miedo reinaba en el ambiente. Supuse que en esa situación era muy probable que todos acabáramos siendo detenidos. Estaba seguro de ello. No puedo imaginarme que ellos no sintieran del mismo modo. Me pareció que la horizontalidad al atravesar las calles de Manhattan de pronto se inclinó. Estaba en la rampa. Iba a ser engullido por el monstruo. Philip me dijo, sé lo que va a pasar. Entraremos y nos van a detener. De repente ya no era un sueño. Era algo tangible. Se le hacía impensable seguir viviendo sin haber intentado al menos tomar esas torres, porque esas torres le parecían suyas. Era como si las hubieran construido para él, de hecho. Érase una vez. Así es como comienzan los cuentos.
Y mi vida parece extraída de uno. A los 17 años, me encontraba con dolor de muelas en una anodina sala de espera de un dentista francés. Estaba iluminada con tan solo una bombilla de 40 vatios y los pacientes miraban tímidamente las revistas cuando de repente me quedé helado. Porque había abierto un periódico por una página donde vi algo asombroso, algo que me inspiró. Vi 2 torres y en el artículo ponía: un día se construirán esas torres. Ni siquiera existían aún. Y cuando las acabaran, serían las más altas del mundo. Quería tenerlo como fuera. Era el comienzo tangible de un sueño. Pero los demás miraban y aún así quería esa página. Y lo que hice es, disimulando con un estornudo, arrancar la página. La escondí bajo la chaqueta y me fui. Tendría que soportar el dolor de muelas durante una semana, pero ¿qué era ese dolor comparado con la adquisición de mi sueño? Cuando uno tiene un sueño, el objeto de ese sueño es tangible, está ahí, es quijotesco, pero está ahí, acosándote, ¿sabes? Desafiándote. Pero el objeto de mi sueño no existía aún. Yo tenía 20 años y era una joven muy tímida, realmente tímida. ¿Se ve que la pértiga está mal doblada? El lugar donde pongas las Aquel manos chico es me donde tenía se enfocarán realmente todos. sorprendida. Y me sorprendió aún más cuando, al poco de conocerme y apenas sabiendo nada de mí, comenzó a agasajarme de forma incansable, trabajar como funambulista. regalándome ramos de flores, pidiéndome citas, enviándome cartas de amor. Estaba completamente sorprendida. Me sentí del todo acaparada, capturada. Realmente fue así. Empezó a enseñarme su cuerda. Estaba instalada en el fondo de un jardín. Pasaba horas mirándole caminar sobre ella. Aún no tenía mucha experiencia. Era el principio de su carrera como funambulista. Nos hicimos inseparables. Me metí en su vida y olvidé por completo la mía. Él nunca se ha preocupado por averiguar si yo tenía un camino que seguir. Era evidente que yo debía seguir el suyo. ¿Lo es? No ha sido tan difícil. Ya llegamos. Lo has hecho muy bien. Annie, que me conoce mejor que nadie. Annie, que estuvo a mi lado cuando hacía mis pinitos sobre la cuerda Muy bien. y cuyos enormes ojos verdes me emocionan. Nos quedamos un rato aquí antes de... Cuando nos abrazábamos, parecíamos dos críos tramando nuestra próxima travesura. Nos íbamos a caer. Empecé en el funambulismo siendo autodidacta. Soñaba no con conquistar el universo, sino con ser un poeta que conquistara escenarios espectaculares. Un día me dijo, me gustaría tender un cable entre las torres de Notre Dame. Y lo primero que pensé es que era una broma, pero al mismo tiempo supe que en realidad hablaba
totalmente en serio. Entonces empezamos a hablar más y más de ello. Y empezamos a planearlo. Tardamos un año en decidir cómo lo íbamos a hacer. Jean-Louis me dijo de inmediato que era ilegal, sí. Así que yo sabía que era ilegal y eso fue lo que, por supuesto, logró entusiasmarme. Era algo ilegal, pero no iba con malas intenciones. Era realmente magnífico. Podéis imaginaros, un día os levantáis, vais por la calle y de repente veis a un funambulista entre las torres de Notre Dame. Es un sueño. Es lo que de verdad me atrae. Es el reto de hacer algo que se supone que es imposible y al mismo tiempo es algo hermoso. No solo no hace daño a nadie, sino que es un regalo para todos. Entonces, Philippe apareció en la cuerda. Era extraordinario. Entré en la catedral sobrecogida. Me vi allí, inclinada sobre la nave, y vi que en esos momentos estaba celebrando una gran ceremonia. Había una decena de sacerdotes, vestidos todos de blanco, con los brazos cruzados. Estaban tendidos, con la cabeza tocando el suelo. Estaba estupefacta, sin habla. El organista me preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué hace usted aquí? Y yo le dije, hay un funambulista entre las torres. Me miró entre la perplejidad y el asombro y me dijo, oh, vaya, un funambulista. Es increíble. Entramos con la furgoneta. Pasamos un primer control de seguridad. Allí mostramos los papeles de la empresa de mudanzas con el albarán, un albarán falso. Todo iba bastante bien de momento. Volvíamos a ir sobre llano. Ahora que entrábamos en el garaje subterráneo de las dos torres e íbamos, conocía bien el plan. Nos dirigíamos al montacargas de la Torre Sur. Todo había sido cuidadosamente planeado. El plan básico era muy sencillo. Llevábamos credenciales, así que solo era cuestión de abrirnos paso. Una vez dentro de los edificios, todo fue bastante fácil. Había llegado el momento de separarse. En sus ojos había tanta locura, tanta pasión. Era como si dijera, voy a ir pase lo que pase, es el momento. Y me estrechó entre sus brazos, como si no fuéramos a vernos nunca más. Si moría, qué muerte tan hermosa. Morir en el ejercicio de tu pasión.
de Sydney una noche y introdujimos el equipo y tendimos un cable. Desaparecimos por la mañana y nos sentamos en la calle a ver a Philip caminando por el cable. El hecho de que el funambulismo desafíe así a la muerte es extraordinario, porque hay que tomárselo muy en serio. Si uno se equivoca por medio milímetro o se desconcentra unas décimas de segundo, pierde la vida. Este es el puente del puerto de Sydney. Despejaron el tráfico. La policía llegó en cuestión de minutos. Cuando se lo llevaron, lo primero que hizo fue birrarle el reloj a la gente. Philip consiguió sacarle el reloj de la muñeca y escondérselo en el bolsillo. Las Torres Gemelas trotaban en mi cabeza. Il trot dans ma tête. Mi cabeza iba al galope. Mientras volví a París me dio un vuelco el corazón cuando vi en el Paris Match, a doble página, las Torres Gemelas están construidas. Pero la foto decía que aún no habían tapado las últimas vigas, aún faltaba la pintura, veía a obreros. Imaginé que aún quedarían unos meses más o un año, quién sabe. Se estaban construyendo y acabaría colándome. Un día me mostró la foto de 2 edificios en la página de un periódico. Oh, y consiguió asustarme de verdad. Era inhumano querer caminar a 450 metros de altura. Se había vuelto un poco obseso. En ese momento quise decir basta. El plan consistía en llevar todo el equipo a la planta 82, donde estaba el escondite de Barry. Había uno en cada torre en la misma planta, y depositar todo el equipo allí por medio del montacargas que lo subiría a la planta 82. Barry estaría allí para recogerlo. En aquellos tiempos yo era el subdirector de investigación del Departamento de Seguros del Estado de Nueva York. Acabábamos de instalarnos en la que entonces era la planta ocupada más alta de la segunda torre. Sabía que habría un grupo en cada torre y que me entregarían el equipo que posteriormente iban a subir unas 28 plantas. El operador del montacargas no oyó bien al encargado que le había gritado «¡A la planta 82!». Estaba muy claro en nuestro albarán y en la caja. Y nos preguntó «¿A qué planta sube esto?». Pensé «Esta es la nuestra». Y dije claramente «¡A la 104!». «Vale, está bien. Aparten las manos». Y ¡cling! La puerta se cerró. Íbamos en una caja contrachapada, en un montacargas provisional, yendo hacia la cima. Estábamos a oscuras. Era un viaje hacia el cielo y cada vez había un poco más de luz. Vi un cuadrado gris cada vez más luminoso. Vi un cuadrado de luz. Era el cielo. Estábamos llegando. Nos bajaríamos a pocas plantas por debajo de la cubierta con todo nuestro equipo. Y vino a mi despacho y me dijo que habían tenido un gran golpe de suerte. Se habían metido en el montacargas y se habían ahorrado tener que subir el equipo unas 20 plantas. Estábamos en una planta desierta, la 104, y lo primero que hicimos
fue sacar el equipo. De pronto, oigo que viene un guarda. Miré alrededor y vi una lona. Y cogí a Jean-François y le empujé hacia la lona y oí a Jean-François gritar ¡Ah! Estaba sobre el hueco del ascensor que tenía 400 metros de profundidad. ¿Qué? ¿Es necesario? Sí, había que ocultarse bajo la lona. Donald gritó, esperad, mi pierna, ¿qué puedo hacer? Y entonces yo dije, sin pensármelo 2 veces, ¿sabes qué, tío? No puedo hacerlo. Y él contestó, bueno, vete. Vete, vamos, rápido. Y pensé, ¿quién estaba más contento, Donald o yo? En todo caso, bye bye, Donald. Rebosaba de alegría. Estaba contentísimo de no tener que hacerlo. Bajé 110 plantas por las escaleras. Era como uno de esos sueños en que uno nunca llega abajo. Fue emocionante. Así que estábamos bajo la lona, muertos de miedo. No tenía que musitar, murmurar a Jean-François, no te muevas. Lo notaba en nuestro contacto corporal. Y entonces vino el guarda. Nos había visto. Revisando bien todo y avisadnos si veis algo. Nos había oído. Había visto la lona moverse. De acuerdo, por aquí todo parece tranquilo. Y de repente el guarda vino y se apoyó en un pilar. Parecía estar solamente a un paso. Oía el sonido de su walkie-talkie y oí cómo sacaba un cigarrillo. Y el chasquido del encendedor y su primera calada. Cómo se quemaba la punta del cigarrillo y cómo echaba el humo. Parecía que estuviera junto a mi oreja. Conteníamos el aliento del miedo que teníamos. Esperamos hasta las 6, 6:30. Y empezamos a subir. No vimos a nadie por las escaleras, no había nadie bajo la cubierta. Parecía bastante fácil. De pronto oímos que venía alguien de la escalera. Nos asustamos mucho. Así que corrimos al escondite y nos refugiamos en él. Oímos unos pasos. Oímos el sonido de un walkie-talkie. Mike, contéstame. ¿Me has oído? Los ruidos resultaban confusos. A veces no oíamos al guarda en 10 minutos y pensábamos, se ha ido. De repente le oíamos toser o oíamos el walkie-talkie como si estuviera al lado de nuestro escondite. No podíamos hablar. Muy bien, recibido. Cuando acabes, no te olvides de recoger en tu taquilla los papeles que tienes que devolverlos. Empezamos a escribirnos notas. Nos escribíamos. ¿Crees que ahora sí? ¿No? ¿Sí? ¿Esperamos un poco más? Era incómodo, pero bueno, una vez sabes que no tienes otra elección, te tienes que conformar y esperas. En esos momentos íbamos trajeados como hombres de negocios. Al ir vestidos así, con un equipo pesado y estar escondidos tras un montón de cajas, no teníamos justificación alguna. Si nos pillaban en esos instantes, se acabó. ¿Y si el guarda seguía allí? ¿Y si está jugando con nosotros? Esperando a que hagamos el más mínimo movimiento para echarnos el guante. Debíamos esperar. Para paliar el suplicio, evoqué mis recuerdos. Lo bueno y lo malo. Tantos años de ilusiones, tantos meses de preparativos. Me vi inmerso en el pasado durante un buen rato. Estoy convencido de que cumplirá con los objetivos previstos y de que realmente promoverá no solo la armonía entre los estados, sino la armonía y la comunicación entre los países del mundo. Era enero de 1974. Subí a la azotea de mi casa y grité: ¡Me voy a Estados Unidos!
cuanto subí las escaleras de la salida del metro, mientras las miraba, supe que no eran un sueño. Me di cuenta de que mi sueño se había hecho añicos. Imposible, imposible, imposible. Era claramente imposible. No solo caminar por un cable a esa altura, cosa en que ya no pensaba, sino introducir a hurtadillas casi 1 tonelada de equipo, instalar el cable durante horas, tensarlo. Estaba fuera de toda escala humana. Pero algo en mí me empujó a codiciar esa meta. Entonces, me habló de su proyecto. Me dijo, quiero tender un cable entre las 2 torres del World Trade Center. Y le dije, vale, parece descabellado. Jamás había conocido a un funambulista. Así que no sabía que ni siquiera entonces me podía imaginar qué consecuencias comportaría algo de ese tipo. Me atrajo el espíritu aventurero del proyecto, así que me dije, claro, trabajemos en ello. La primera vez que subimos en ascensor, fuimos hasta la planta 86. Cuando salimos, había un guarda. Dijo, ¿qué hacen ustedes aquí? Era obvio que no podíamos seguir ahí. Cogimos el ascensor para bajar y una vez abajo, Philippe dijo, subamos a pie. Así que subimos las 110 plantas hasta arriba del todo. Estábamos en la cima del mundo. Vi 2 superficies de hormigón, apenas ocupadas por estructuras. No había vallas, ni redes, nada, y estaba muerto de miedo. Vi la otra torre y me imaginé el vacío y que si iba a correr por allí, me caería y pasaría a mejor vida. Y me di cuenta de que aquello era imposible, seguro. Empecemos a trabajar. Tomamos fotos de todo, pensando que tal vez fuera allí donde sujetaríamos el cable, o que quizá habría un cable que podríamos aprovechar. En ese momento, él no sabía cómo podría hacerlo. En las escaleras decidí hacer un pequeño dibujo, como si necesitara una prueba tangible que me demostrara que estaba examinando todos los pasos y que al mismo tiempo consideraba la imposibilidad del proyecto. Llegué a alquilar un helicóptero y Jim me acompañó para hacer fotos de la cubierta, de lo que allí había, a fin de hacer una maqueta, tomar mediciones. Pero también lo hice un poco para ver si era posible. Quería una perspectiva a una altura mayor de la que tendría al caminar sobre el cable. Era un modo de engañarse para no sentir miedo. Subir a una altura mayor a la que estaría durante la proeza. Un día recibí una postal con una W del World Trade Center. No había oído hablar nunca de él hasta entonces. Había trazado un cable entre las 2 torres. Y pensé, claro, para eso están ahí esas torres, para Philippe. Volví a Francia. Cuando llegué, ni siquiera fui a casa. Fui derecho a ver a Jean-Louis, mi viejo amigo, y le dije que se me había ocurrido una idea. Sabíamos que lo que íbamos a hacer era algo ilegal. Vaya, nadie conocía Philippe Petit, nadie nos conocía. Si preguntábamos, ¿podemos tender un cable entre las 2 torres? Contestarían, fuera. Ella me lo dijo en la conversación. Le pedí a Philippe que me hablara de ello. Así que has estado allí. Me has dicho que has estado 10 veces en la cubierta, pero ¿qué hiciste para...? ¿Con qué autorización subiríamos? Tengo fotos, mira. Podríamos tender el cable. No sé dónde lo sujetaremos, pero podemos mirarlo con las fotos. Es la mejor. Ahí no llevas casco. Sí, donde salgo sin el casco, es la mejor. Un momento, antes había un montón de polis. Sería mejor. Mira lo que harás cuando cumplas condena a trabajos forzados. Tendrás que lavar vidrios de rascacielos. Empecé a hacer una pequeña recapitulación y que no teníamos nada. A él no le motivaba la vehemente pasión por bailar entre las torres. A él le motivaba, voy a ayudar a Philippe y no pienso dejar que se mate. Y además no quiero que nos detengan, queremos triunfar, no queremos fracasar.
Así que, por muchas razones que son muy nobles y comprensibles, él se convierte casi en el... discutimos mucho el plan. No tienes bastantes elementos, Philippe, para organizar un plan serio. Regresé de nuevo, y esta fue mi segunda visita a Estados Unidos. Me dediqué a observar las Torres Gemelas de forma obsesiva. Iba día y noche. Anotaba mis observaciones en cuadernos, hacía pequeños esquemas y estudié qué opciones comerciales teníamos para entregar material sin que llamara la atención. Entraba. Encontré la forma de pasar inadvertido a la hora del almuerzo. Por ahora solo están ocupadas desde la primera planta. Estaba como si fuera un espía, tan concentrado en tomar notas en torno a las torres que olvidé que era un solar en construcción y no vi un clavo que sobresalía de una plancha. Así que lo pisé y me atravesó la suela. 3 días en cama. Tuve que llevar muletas. Creí que estaba inválido. No, fue al revés. Es maravilloso llevar muletas. El universo es tuyo. Los guardas me ayudaban. Me aguantaban la puerta. La gente me decía, siéntese, tranquilo. Nadie me pedía que me identificara. Nadie me preguntaba qué hacía allí. Era una sensación fabulosa. Y aunque mi pie ya se estuviera curando, seguí usando las muletas, ¿vale? Y a veces se me veía dejar las muletas. Iba a medir algo y luego volvía a cogerlas. Un día subimos arriba cuando hacía un viento huracanado. De hecho, no sabía muy bien qué pintábamos ahí. Apenas si tuve valor para asomarme por la trampilla. Y Jim, agarrándose no sé cómo, consiguió hacerme una foto donde salía sujetándome a un poste de la cubierta de la torre y con el cuerpo casi horizontal. El viento se me llevaba. Así que... ¿y si...? Era escalofriante. Esa fue quizá la primera vez que vi lo peligroso que era aquel proyecto en esas condiciones y a esa altura. ¿Qué pasa si voy ahí arriba a prepararlo y ocurre algo? Empecé a pensar en eso a medida que nos acercábamos a la fecha señalada. Le dije, no puedo ayudarte. No puedo formar parte del grupo que vaya arriba. Ahí estábamos, bajo la cubierta del World Trade Center, debajo de una lona. Cada vez que oíamos un ruido, era difícil saber si era una plancha dando golpes por el viento, un guarda que venía o un walkie-talkie. Hice un agujero con un clip y agrandé el agujero en la lona con la punta cónica de un rotulador que llevaba. Y entonces, con un ojo, me fue posible ver, con ayuda de la luz ambiental, la hora de mi reloj. ¿Qué hora es? ¿Está oscuro fuera? Oigo un ruido. A ver si podemos salir de aquí. Tenía su pie en la nariz. Él tenía mi pie... no sé, entre los brazos. Vaya, estábamos hechos un lío. Nos conocimos bien, eso sí. Como no habré conocido a otro hombre. Cada vez oíamos más ruidos procedentes de la cubierta, como voces, máquinas. A veces se oían de lejos, a veces muy cerca. Realmente como si alguien caminara por la cubierta. Caray, hay gente ahí de noche. Estamos apañados. No va a haber forma de conseguirlo. Cuanto más esperáramos en nuestro escondite, menos tiempo tendríamos para hacer lo que teníamos previsto. El ambiente era tenso. Pensé que los dos estábamos fuera de lugar, que ninguno de los dos debería estar allí. Hay algo que no me gustaba de ese tío. No se sentía comprometido. ¿Por qué estaba ahí?
Cuando acabé la universidad fui a París y conocí a Philippe. Me mostró un esquema extraordinario y la fotografía de un edificio que se estaba construyendo en Nueva York. Ahora verás, es una buena distancia. ¿Y el cable? Será largo. Veía una y otra vez esos rascacielos y Philippe estaba entusiasmado con la idea. Supongo que fui uno de los primeros miembros del equipo. 10 por 28. Eso es. ¡Mierda! Ahora sí que la he hecho buena. Joroba. Vale, ahí está bien. En un campo grande, era enorme. Intenté reproducir no ya las cubiertas de las 2 torres del World Trade Center, porque no podía permitírmelo, pero sí al menos el procedimiento a seguir. Y ahora a trabajar, no le quites el ojo este de aquí, ¿vale? ¿Te parece bien así? Quería instalar un cable con una longitud que correspondiera a la distancia entre las 2 torres y entrenarse el máximo tiempo posible. 1, 2, 3. No quisiera darle. Tranquilo, si fallo no pasa nada. 1, 2, al menos lo Aquello intentamos. se parecía un poco a un campo de entrenamiento. Básicamente, pasábamos el tiempo allí planteándonos posibles problemas, pensando en cómo hacer que aquello funcionara en todos los aspectos. Alguien le había hablado de la elasticidad de las torres y del hecho de que podían moverse bajo los efectos de las turbulencias o del viento. Fue una noticia que nos preocupó. Les pedí a mis amigos que hicieran que el cable se balanceara. Y aquí vemos cómo lo hacían Mark el australiano, Jean-Louis y Annie. Nos pusimos a agitar los cables. Intentábamos que Philippe se cayera. ¿Más fuerte? No, está bien. Esperad que voy. ¿Qué vas a hacer? Me siento, ya veo, me siento. Pero no te dejo venir. Ya he tenido suficiente. Yo lo veía desde este lado. No es así para nada. Yo estaba en este borde y ellos podrían... El World Trade Center es extraordinario porque hay 60 metros entre las 2 torres. Así que ¿cómo íbamos a pasar un cable de una torre a la otra? Mira lo que verás. ¿Te gusta? Debíamos encontrar la forma de lanzar algo. Luego podríamos pasar un cordel, luego uno más fuerte, luego una cuerda y finalmente el cable. Llegué a pensar incluso en un pequeño avión dirigido por control remoto. Fútbol, béisbol. Teníamos que aprender a jugar al béisbol durante 2 meses antes de lanzar algo en condiciones. No. Y de repente a Jean-Louis se le ocurrió una idea bien sencilla. Ni siquiera le dejé terminar la frase. Me dijo, Philippe, ¿qué tal un arco y una flecha? Y veremos cómo va, ¿vale? De acuerdo. Hicimos un agujerito en el extremo de una flecha y atamos un hilo de pescar. La idea consistía en que Jean-Louis disparara la flecha de una torre a la otra. Y por supuesto, cada vez que lo intentábamos... Otra vez nada. No salía. Espera un momento. ¡Cuidado! Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Esto es una mierda. No te desanimes. No hace falta correr. Procura que salga rápido. Yo creo que sí, no sirve de nada. Hay que perfeccionar la flecha. Tiene que ser más fácil. No puede ser tan complicado. Al final, diseñamos un carrete que tuviera forma cónica para que el hilo se desenrollara y se desplazara por el aire fácilmente. Por fin, he conseguido lanzarla al otro lado. Es genial. ¿Lo habéis conseguido? Sí, lo hemos logrado. Ha dado justo en el blanco. Mejor esto que nada. De niño me gustaba subirme a todas partes. Dejé que los psiquiatras sacaran sus propias conclusiones. Quizá quería escapar a mi tiempo, quizá quería ver el mundo desde una perspectiva diferente y era un explorador nato. ¿Quién sabe y qué más da? Yo era un pequeño escalador y nadie, ni mis padres, ni mis profesores, ni nadie podía detenerme. Bien, tíramelo.
Había oído hablar de los equilibristas. Se les admiraba por ser individuos capaces de caminar en la cuerda floja. Y yo pensé para mis adentros, eso no es nada, yo también lo hago. ¡Ah, mierda! Sería increíble que pudiera controlarlo. Será algo en este estilo, pero algunos pasos ya me salen muy bien. Siempre ha habido y siempre habrá en Philippe un chico travieso. Philippe recibió una educación muy estricta, por lo que podrá cometer un acto ilegal, pero no amoral. Para él es un placer, un inmenso placer, permitirse algunas libertades. Es tan excesivo, tan creativo, que cada día es como una obra de arte para él. Para él, el lado emocionante de esta aventura, aparte de ser un bello espectáculo, es que era como el atraco a un banco. Y eso le entusiasmaba. Ah, no. No está... Venga, súbete a mí, deprisa. Corre, corre. No me pilláis. No, ahora verás. Bueno, las cosas poco a poco se fueron poniendo serias, porque había que acabar trazando un plan. Y entonces empezaron las discusiones entre Jean-Louis y Philippe. Sí, pero Marc ha dicho que si alguien abre la puerta en las escaleras y ve a un hombre trajeado de negro cargando muchas cosas, no funcionaría. No. Un momento, escuchad. En las escaleras cualquiera puede sorprendernos. Es verdad, puede sorprendernos. Tiene que ser una cualquiera. combinación entre obrero y hombre de negocios. hombre de negocios. Creo que este plan vale. Este también. Pero este no vale. Bien. Pasamos abajo y ya veremos cómo. Eso no importa. Donde empieza realmente lo serio es en la planta en que salimos del ascensor. En ese momento es cuando conviene ir bien vestidos, porque... No, como Espera, obreras, déjame acabar. Cuando digo bien vestidos es para pasar... No me cabía en la cabeza cómo iban a entrar clandestinamente en las torres. Ni siquiera tenían un plan aún para entrar. Creo que Jean-Louis asumió una gran responsabilidad desde el principio. No quería que hubiera problemas, debido tal vez a la falta de realismo por parte de Philippe. Pero ¿por qué no salimos de Ya había pensado en esa opción. Es absurdo, porque tenemos ascensor No, gratis. somos idiotas. Jean-Louis sabía que yo estaba de su parte. Y Philippe sabía que a menudo yo me ponía del lado de Jean-Louis. ¿Cómo quieres cargar algo que pesa 80 kilos? Desde un buen principio, Annie quiso que la llevara a Nueva York por todos los medios. Recurrió a la ternura, al chantaje, las amenazas, los insultos y las lágrimas. Pero necesitaba separarme de ella con completa libertad. Debía ser un náufrago en la isla desierta de mi sueño. Philippe y yo volamos juntos a Nueva York. Al llegar recuerdo que miré por la ventanilla del avión y a lo lejos vi las Torres Gemelas. Habíamos recorrido un camino y esta era la meta. Por eso estábamos ahí. Metrópolis, la revista de urbanismo número 1 en Francia. Estamos preparando un reportaje sobre los obreros que están construyendo el World Trade Center en Nueva York. Nuestro reportero acreditado, Philippe Petit, solicita su colaboración para este artículo. Me dijo que era un periodista francés. Y para mí no era normal decir, enséñeme sus credenciales, por favor. Iba a escribir un artículo sobre el World Trade Center para la prensa francesa. Iba con 2 fotógrafos y pensé...
que sería una buena publicidad. Dígame, ¿se fía de la seguridad del edificio? ¿Que sí es seguro? Sí. ¿Se refiere que si se caerá o se derrumbará? Sí. Sí, es seguro. Éramos un australiano hippie y un francés de lo más voluble que no sabía hablar muy bien inglés. Dijimos que éramos periodistas. Se unió al grupo Jim Moore, que hizo de fotógrafo. Fue interesante porque, bueno, nos hicimos pasar por algo que no éramos y nadie se dio cuenta. Fue increíble. Cuando trabajan aquí y cambia el tiempo, ¿se tienen que parar porque no pueden seguir trabajando? A veces empezamos a trabajar aquí arriba y de pronto el tiempo empeora. Sí. Pero tenemos que acabar la jornada. ¿Ah, sí? Sí. ¿Así que a veces tienen que trabajar aquí arriba aunque haga mal tiempo? Sí, claro. Ya. Sí. ¿Y les da miedo trabajar así? No, ¿qué va? Recuerdo que Jim actuaba como si sacara la fotografía de un obrero, pero bajaba la cámara y fotografiaba un pilón, un punto de anclaje o algo por el estilo. Las esquinas de las torres no estaban alineadas, estaban en diagonal, lo que era un problema para decidir dónde tender el cable. En principio, sería un cable entre las dos cubiertas. Decidí sujetarlo a la viga que consideraba más sólida de la cubierta y luego fijaría el cable aquí, en este punto de la torre sur. Un cable entre dos edificios de gran longitud oscila. Se mueve arriba y abajo y luego hay un movimiento casi invisible que es una torsión sobre sí mismo. Así que lo que diseñamos es... Se llama cavaletti en la jerga circense. En realidad es un cable tensor que es perpendicular al eje del cable y que desciende hasta el suelo. Aunque hubiéramos tenido permiso, no teníamos tensores de 400 metros y necesitaba un par. Aquí tenemos uno y aquí el otro. Sabemos que no pueden ir hasta abajo. Bien. La solución consistía en tensar el cable de forma asimétrica, es decir, así. Aquí está el primer anclaje. Cada cavaletti tenía dos piernas, una corta y una larga. Bien, esto es lo que decidí que era mejor para este caso. Y ahora me estaba preparando para el golpe. Vamos a darlo. Llegué en sábado y el golpe estaba previsto para el lunes. Él se estaba preparando para el golpe, pero el golpe en sí no estaba preparado. Y eso me frustraba mucho. Sabía que debíamos actuar deprisa y que no teníamos nada. Jean-Louis me preguntaba, ¿has hecho esto como te dije? Y a ver qué hago si viene el guarda. No se dio por satisfecho con mis respuestas y me reprochó que no me hubiera preparado, cuando a mí me parecía que me había preparado muchísimo. Creo que cuanto más rato pasábamos allí, más consciente era yo del hecho de que estábamos a punto de realizar una empresa muy ambiciosa. Hay que montarlo todo. No estábamos preparados. Compensar bien los cables. Restringir su movimiento. Pondremos el gancho. No puse nunca en duda el talento de Philippe, su destreza como funambulista. Eran los imprevistos lo que me preocupaba. Eso no. Hay que montarlo todo. Estados Unidos es una sociedad muy litigiosa. Nos podrían acusar de homicidio involuntario, suicidio asistido. Podremos seguir, ¿de acuerdo? De acuerdo. No quería ser responsable de la muerte de un amigo. Veía claramente que no estábamos preparados. Todos lo veían, menos Philippe, y entonces abandonó. Obviamente, al marcharse el australiano y lo que... Obviamente el proyecto era una total debacle. Y yo le dije, bien, Philippe, ¿qué piensas hacer? Es 13 de mayo, el golpe estaba previsto para hoy. ¿Crees que podemos hacerlo así? Y respondió, no. Está claro que es imposible. Y yo le dije, no, no es imposible, es posible. Estamos a un paso de hacerlo. Si quieres algo, nada es imposible. No dejábamos de repetirnos, volveremos, lo prepararemos y lo haremos. La primera tentativa había fracasado. Me llamó, me dijo que debía ir urgentemente. Era obvio que mi papel consistía en apoyarle moralmente, devolverle el coraje. Así que debía intentar comprender lo que le pasaba por la cabeza, animarlo. Tenía ese papel y era agotador.
Veía la televisión, a veces hasta altas horas de la noche. Solo veía series policíacas de atracos a bancos, historias de policías y ladrones. Estoy segura de que era su forma de mentalizarse. Intentaba reunir fuerzas para conseguir tomar esas torres. Así que volvimos una y otra vez al World Trade Center, al gran vestíbulo. Y Philippe observaba cómo pasaba la gente, mostraban pases, etc. Observaba todo lo que podía. Le vi en el vestíbulo. Era alguien que no encajaba allí. Parecía que hubiera aparecido de repente. Era una yuxtaposición errónea. Era muy extraño. ¡Philippe! ¿Cuánto me alegro de verte? Se llamaba Barry y me había visto haciendo juegos malabares en París. Empezó a hablarme de su actividad como funambulista. En algún momento le dije, si estás pensando en hacerlo en el World Trade Center, olvídate. Pero con su entusiasmo consigue atraerte hacia su mundo. Y supongo que yo era la clase de persona abierta a hacer cosas que fueran... bueno, no del todo legales. Barry me llamó un día y me dijo, Philippe, siento comunicarte que la normativa de seguridad del World Trade Center ha cambiado. Ahora todos debemos llevar identificación. Pero acabo de sacar ahora mismo mi pase del sobre y me parece que no será ningún problema dejarlo en tus manos durante unas horas. Hizo un trabajo verdaderamente artístico al falsificar a la perfección su propio pase con una foto suya. Un día me llamó y me dijo, bueno, he conocido a un par de americanos. Están locos, son fantásticos y están dispuestos a ayudarme. Conocí a dos jóvenes americanos, Donald y Chester. Nos reunimos con Petit. Yo tenía un amigo llamado Alan Wellman con el que había ido al instituto. Siempre estaba dispuesto a la aventura, siempre. Creo que Petit también se dio cuenta de que Alan tenía cualidades. Inteligente y también consciente de sí mismo y de sus propios límites. El cómplice ideal. Nos presentó su plan con todo detalle. Lo proponía con tanto interés como si estuviera vendiendo una multipropiedad o algo así. Pensaba que estaba loco o era un farsante u otra cosa, pero parecía inofensivo. No me lo tomé en serio en ese momento. Necesitaba practicar un poco en el cable y sobre todo necesitaba enseñar a mis amigos americanos a instalar el cable y ayudar a Jean-Louis. Fue entonces cuando le vi sobre el cable. Nunca había visto semejante concentración y no creo haber vuelto a verla hasta la fecha. Su rostro se convirtió en una máscara temporal de concentración. Parecía una esfinge. Era asombroso. Ejecutó aquellos ejercicios con calma y gran precisión, y los hizo con los ojos cerrados. Era lo que él hacía. Todo lo que me había contado era cierto. Estaba preocupada, muy preocupada. En el grupo había personas que no eran nada de fiar. No me acuerdo ahora por qué, pero fijamos la fecha para el 7 de agosto. Jean-Louis me recordó lo de Notre Dame y me dijo que era bastante parecido. Que era la misma aventura, pero en Nueva York, en el World Trade Center. Pero no me dijo mucho más, solo me preguntó si quería participar o no. Solo eso. Jean-Louis llegó a Nueva York y fui a recogerle al aeropuerto. Venía con Jean-François y claro que recordaba a Jean-François. Fue una grata sorpresa. Era todo sonrisas y no hizo ninguna pregunta. Nos seguiría. Había venido a ayudar. Mientras llegaba a Nueva York,
En el tren de Boston pasamos por delante del Empire State Building. Cuando levanté la cabeza y vi la altura de aquel rascacielos, me quedé horrorizado. Me temblaron las rodillas. Era aterrador. Sabía que el World Trade Center era aún más alto. Me lo guardé para mí, no dije nada. Pero estaba aterrorizado. When I was a boy, I dreamed of Philip Marlowe. He took me as his partner. Cuando volvió Jean-Louis, la tensión aumentó por momentos. El ambiente se volvió enrarecido. El problema era el grupo. Give me shotgun fever. Conocí a los dos primeros integrantes del nuevo grupo. Uno era músico y el otro creo que era carpintero o lo que fuera. Y tenían aspecto de fracasados. O sea, lo siento. Eran... Cuando vi a aquellos tipos pensé, madre mía. Loves me. La noche anterior al golpe, vinieron al apartamento en un estado lamentable. Uno vino fumado. Estaba completamente ido en su colocón. Jean-Louis estaba absolutamente consternado. Y Philippe también. Es probable que hubiera fumado hierba. Sí, bastante probable. La fumaba cada día hacía 35 años. ¿Por qué no iba a fumarla aquel día? Cuando Jean-Louis conoció a Albert, tuvo una intuición, se lo vi en la cara. No le inspiraba confianza. A veces uno tiene esa sensación al conocer a una persona. Tal vez sea infundada, pero... aunque quieras, no puedes evitarlo. Nos estrechamos la mano, nos saludamos. Ellos no hablaban inglés y yo no hablaba francés, así que no había mucho que decir, solo es un placer, suerte, hagamos lo que tenemos que hacer. Cuando creí que la planta entera estaba por fin desierta y las luces apagadas, me atreví a salir. Tras 3 horas sobre una viga, uno no puede caminar, tiene que desentumecerse. Es del todo imposible que una persona normal pueda caminar tras permanecer 3 horas inmóvil sobre una viga. Al cabo de un rato dije, no podemos seguir esperando. Le dije a Albert, ¿sabes qué? Deberías salir tú, porque si salgo yo, si me pillan, no podremos tender el cable, porque yo soy el único que conoce los hábitos de Philippe y sabe hacerlo. Así que se fue a la cubierta y volvió a los 5 minutos. Estoy seguro de que solo dije, vale, venga, vamos a hacerlo. Y dije, vale. No sé de dónde vienen esos ruidos, pero venga, vamos a hacerlo. Nos pusimos en marcha y fuimos a por la parte más importante. Vaya, un funambulista necesita un cable sobre el que caminar. Nos dirigimos a unas escaleras muy estrechas. Él iba delante y yo detrás. Vi una pesadilla. Vi a un guarda con los ojos abiertos, mirándome. Había alguien que no habíamos previsto. Estaba allí, delante de una mesa, con una pequeña lámpara. Quise detenerle, pero él a su vez tiraba de mí. Del mismo modo que yo tiraba de él tiraba de mí. ¿Qué estaba pasando? No había forma de que Jean-François se girara, así que le seguí el juego. No hacíamos ningún ruido porque íbamos descalzos. Cuando llegamos arriba le susurré, ¿has visto al guarda? Me contestó, claro que la he visto, he intentado avisarte tirando de ti, pero ¿por qué te resistías? Le dije, me he resistido, quería que te giraras para explicarte sin palabras. Me acuerdo muy bien de la inmensidad de Nueva York, de la altura, de la pequeñez de la Estatua de la Libertad y del edificio de la ONU. ¡Qué pequeños! Era magnífico. Y los sonidos, ¡qué sonidos! Oímos sirenas de la policía toda la noche. Era magnífico, muy vibrante. Es una ciudad vibrante. Y éramos los reyes. Un momento emocionante.
fue cuando vi unas figuras. Eran dos siluetas en la otra torre. Las reconocí de inmediato en la oscuridad. Era la silueta de Jean-Louis y la silueta de Albert. Lo habían logrado. Cuando les vi en la cubierta me alegré mucho. Y tuve una sensación, la recordaré toda mi vida. Estábamos en la cubierta a oscuras y allí estaba la baliza roja para los aviones. Giraba como si fuera un metrónomo. Parecía dar medida del paso del tiempo. Reinaba la paz y la inmensidad y, no sé, en medio de aquella locura, de repente me sentí esperanzado y optimista. Metí a Jean-François como si fuera un murciélago por la abertura de las escaleras para que asomara la cabeza. Imagínense lo que habría visto el guarda de estar despierto. Habría visto la cabeza de una persona mirándole boca abajo. Lo primero que hice fue preparar el arco. Preparé la flecha y el hilo de pescar y les esperé. Jean-Louis tenía una señal para decir «Estoy listo para disparar». Y yo tenía una señal para decir «He visto tu señal, estoy listo». Entonces contaría hasta 10 y él dispararía, pero no teníamos una señal para «No estoy listo». No había pensado en ello y no estaba listo. Al final nos hicieron la señal. Estaba listo. Había esperado tanto rato que cuando por fin me hizo la señal instintivamente, cogí el arco, apunté, pero le apunté a él. Él estaba casi en el borde del edificio. Fui a buscar la flecha. Nada. Muy frustrado, me quité toda la ropa, pensando que así lograría notar el hilo con la piel desnuda. Desanimado, me fui acercando poco a poco al borde, cuando de repente noté el hilo rozándome una pierna. Encontré la flecha que estaba balanceándose peligrosamente en el mismo borde de la esquina del edificio. Un pequeño soplo y el aire la habría hecho caer. Después de pasar las cuerdas cada vez más grandes y más resistentes, trajimos una bolsa de arpillera. Esa bolsa contenía un elemento esencial para nuestra comunicación: el intercomunicador. Conectamos un pequeño intercomunicador. Oímos la voz de Philippe al otro lado y ese fue un momento clave. Ahora los cuatro estábamos comunicados. El trabajo de verdad iba a empezar. El guarda se fue. Jean-François apenas podía hablar. Había pasado mucho rato cabeza abajo. Pero bajamos deprisa a recuperar los zapatos y a subir el material como desesperados. Puse una botella en la puerta de las escaleras. A modo de alarma, nos avisaría si alguien subía a la cubierta. Íbamos bien de tiempo. Ni siquiera eran las 12 de la noche. Ahora solo había que instalar el cable. En 3 horas todo estaría perfecto. Estábamos listos para tirar del cable. Philippe lo tenía preparado. Sosteníamos la cuerda de nylon. Estábamos listos. En algún momento debí dar demasiado cable. Y de repente vi como el cable caía. ¡Qué estruendo! Pensé, Dios mío, ¿qué pasa? Casi perdimos el cable. Llamé a Philippe. ¿Qué pasa? Me dijo. No hemos podido aguantarlo. Fue un desastre. Yo no hablaba nada de francés. No entendía los detalles de lo que estaba pasando. Pero casi fue mejor así.
Tuvimos que tirar de probablemente más de 100 metros de cable y cuerda. No recuerdo cuánto lográbamos recuperar a cada intento. Trabajábamos intensamente durante 1, 2, 3 o 4 minutos y recuperábamos solo una pequeña parte de aquel interminable cable. Al cabo de, no sé, media hora, parecía casi imposible. Ahora sí que estábamos en apuros. Alguien subía a la cubierta. Jean-François también lo oyó y se escondió de inmediato. Le vi. Parecía un animal muerto. Cuando eran niños, ¿jugaron alguna vez al escondite en el parque y se escondieron detrás de un árbol gigante? Y un guarda vino a la cubierta. Y de pronto tu amigo viene, rodea el árbol. Él camina y tú también. Él para y tú también. El guarda empezó a rodear la estructura del centro de la cubierta y yo también la rodeé en el lado opuesto. Este paso a dos puede eternizarse hasta que uno de los dos se gira y se topa con el otro. Bueno, pues eso fue lo que pasó. Si caminaba, yo también. Si paraba, yo también. Si continuaba, yo también. Por supuesto, si se hubiera girado... vaya, el juego del escondite. Albert comenzaba a rendirse, a poner pegas, a decir, no quiero seguir con esto, es imposible, no lo conseguiremos. Estaba claro que no lo íbamos a lograr. Pero no podía discutir con él, todo era inútil. Él no cejaba en su empeño, era imposible. Era imposible que pensara que podríamos tender el cable antes de que se hiciera de día. Por fin, después de tantos meses de preparación, tantos meses de trabajo, y habíamos conseguido llegar a la cubierta. Ahora lo íbamos a dejar porque el cable estaba así. Vaya. Al alba supe que todo se había acabado. En fin, lo habíamos intentado y ahora era hora de irse. Las calles estaban desiertas, pero encontré un taxi que me llevó al lugar y me dispuse a esperar con los demás. Poco a poco fueron llegando los otros integrantes del grupo. Y teníamos los ojos completamente fijos en las torres. E intenté distinguir el más mínimo movimiento, pero no veíamos nada. Estaba absolutamente sobrecogida. Había neblina y pensé, ¡qué mierda! No era un día apacible, hacía un poco de aire esa mañana. Por fin vimos cuando tendieron el cable. No parecía muy tenso. Tiré del cable como un poseso. Finalmente lo recuperé. El último metro de cable fue el que conseguí subir más fácilmente. Lo consiguió, pese a que su compañero le había abandonado. La última comunicación de Jean-Louis fue así: Philippe, lo he logrado, lo he fijado, ya está, el cable está anclado. De pronto vimos un punto negro cayendo de la cubierta y no sabíamos qué diablos era. Pensé, Dios mío, ¿qué será eso? Vimos algo. Una forma que de repente caía de ahí arriba. Vi cómo caía aquello y no podía creerlo. Y recuerdo que me dije, se acabó. Te has estado engañando todo este tiempo. Se ha caído al dar el primer paso sobre el cable. Podría estar muerto. Soltamos un gran grito de alivio. Era simplemente una prenda. Pensamos, se le ha caído algo, no pasa nada. En la cubierta de la torre de Philippe había un engranaje de la maquinaria del ascensor.
En cuanto ese engranaje se moviera, sabríamos que el ascensor se había puesto en marcha. Grité: ¡La roue a Jean-François! ¡La rueda, la rueda! Había visto que ese engranaje empezaba a moverse. Y supe que la suerte estaba echada. El tiempo ya no corría a mi favor. En ese momento me asusté. Creo que era la primera vez que era presa del miedo. Oh, Dios mío, ¿está exhausto como yo? Puede que no tanto, pero para lo que tenía que hacer no eran las mejores condiciones. El cable era el peor cable que habíamos tendido nunca y yo estaba asustado. Todos pensamos que, obviamente, era posible que se cayera. Todos lo pensamos, pero no lo creíamos. Lo pensamos, pero no lo creíamos. Y tuve que tomar la decisión de desplazar el peso de un pie apoyado en el edificio al pie apoyado en el cable. Eso probablemente, no sé, probablemente pondría fin a mi vida en cuanto pisara ese cable. Y por otro lado, era algo que no podía resistir. Y no hice ningún esfuerzo por resistirme. Me sentía llamado a cruzarlo. La muerte me rondaba, sí. Empecé a caminar como un funambulista que estudia su cable. Y en vez de estudiar el cable en toda su extensión, examinando el primer tensor y seguir caminando, probando el centro que es débil y traicionero, y examinando el segundo cable tensor, no, solo fui al primer tensor porque ya lo sabía todo. Ahora iba a actuar. Vi cómo le cambiaba el semblante. Estaba muy tenso y de repente había como una especie de alivio en él. Desde ese momento pensé, ya está. Está seguro, menos mal. Y vaya, eso era... Vi a Philippe. Oh, le vi allá arriba. Era extraordinario. Era un sueño hecho realidad. Era como si caminara sobre una nube. Hubo momentos extraordinarios. Se echó y eso fue... Estábamos extasiados viendo aquella imagen de Philippe tumbado allá arriba. Y otro momento culminante fue cuando se sentó. Fue tan hermoso y... cuando se arrodilló, hubo un momento en que se arrodilló y saludó. En ese momento yo empecé a gritar, ¡miren, miren! La gente se paraba a mi alrededor, pero nadie conseguía ver nada. Me preguntaban, ¿pero qué ve usted? Y yo les contestaba, ¡un funambulista que camina sobre ese cable! ¡Miren! Durante mis evoluciones, me senté sobre el cable e hice algo que asombró a la gente. Miré hacia abajo para ver algo que no volvería a ver en la vida. Puedo afirmar, aunque probablemente sea mentira, si bien para mí no lo es, que oí y vi a la multitud. La oí murmurando. Superaba toda imaginación. Era inaudito. La singularidad de aquel hecho y, por otro lado, su impactante escala me transportó a un lugar donde no estaba preocupado por él. Para mí era mágico, simplemente era profundo.
Rogers y yo hemos visto a un bailarín sobre un cable, porque no se le puede llamar funambulista. Estaba a medio camino entre las dos torres. Y cuando nos ha visto, ha sonreído y se ha puesto a reír. No sabían cómo reaccionar ante un funambulista soñador tumbado que hablaba con una gaviota, así que estaban muy enfadados. Philip les provocó, claro, porque era su trabajo, era su carácter, además. Así que se acercaba y los guardas querían cogerle, o los policías, no me acuerdo lo que eran. Entonces se daba media vuelta, quedando fuera de su alcance, porque los guardas no iban a subirse al cable. Cuando se acercaba le pedíamos que se bajara del cable, pero se daba la vuelta y corría hacia el centro. Todos estábamos estupefactos ante aquel espectáculo. Cuando nos hemos dado cuenta de que no pensaba bajarse porque parecía disfrutar mucho con ello, hemos informado a su amigo de que si insistía en seguir allí, tendríamos que enviar un helicóptero para sacarle de ahí. En ese momento, su amigo ha empezado a hablarle en francés, puesto que es francés. ¡Philippe! Me gritó y me dijo, la policía te va a sacar de ahí, deberías dejarlo de una vez. Y yo estaba muy enfadado por eso, pero también me salvó la vida. Hay un funambulista caminando sobre un cable entre las dos torres del World Trade Center, justo arriba del todo. Sabía que estaba contemplando algo que nadie más vería en ningún otro lado del mundo. He pensado que es algo único. Ya no tenía por qué seguir en aquel cable y también notaba la humedad del aire y el viento. Mis amigos luego me dijeron, has estado ahí 45 minutos. ¿Sabes que lo has recorrido 8 veces? Me cogieron y me pusieron en tierra. Me esposaron con las manos detrás, me arrojaron por las escaleras, la parte más peligrosa de esta aventura. Casi me parto la cabeza en las estrechas escaleras que conducían al ascensor. La autoridad portuaria nos ha informado de que tardaron 3 días en instalarlo. Diría que es un cable de unos $1000. Y los accesorios, admito que supieron organizarlo bien. ¿Ha dicho por qué lo ha hecho? No. ¿Por qué lo ha hecho? Ya lo explicaré. Ahora no tengo tiempo. ¿Dónde se preparaba? ¿Por qué? ¿Por qué? Era una de esas preguntas pragmáticas en ese estilo tan propio de los americanos. Había hecho algo magnífico y misterioso y solo me preguntaban por qué. Y lo bueno es que no había un por qué. ¿Por qué lo ha hecho? Ya me lo han preguntado 1000 veces esta mañana. No hay un por qué. Me enviaron a hacerme un examen psiquiátrico con un especialista. Era una institución donde los locos circulaban libremente. Siempre pasa igual. Ahí acabamos entre locos de verdad. Somos artistas, no estamos locos. Quería que me dieran de beber porque estaba deshidratado. Y me dijo, ¿cuándo ha sido la última vez que ha bebido? Y le dije, ¿está loco? ¿Está chiflado? ¿Sabe lo que he hecho? He bailado en la cima del mundo, salgo en todos los diarios. 300 periodistas quieren hablar conmigo y me pregunta cuándo ha sido la última vez que he bebido. Está completamente loco. En su informe puso, el sujeto es del todo normal y solo tiene mucha sed. La policía no se ha tomado a broma este acto. Han detenido a Petit y a un compañero suyo. Ambos han sido acusados de allanamiento y alteración del orden público. El fiscal del distrito me ofreció un trato. Me dijo, Philippe, si accede a hacer un número, por ejemplo, de malabares con naranjas delante de unos niños y de las cámaras para el informativo de Nueva York y demás, retiraremos los cargos. Y yo dije, claro. Bajé las escaleras del Tribunal de Justicia. Entre la multitud vi a una admiradora. Me brindó una hermosa sonrisa. Lentamente se me acercó y con las manos me rodeó el cuello de una forma muy afectuosa y me dijo esto. Philippe, quiero ser la primera persona en darte la bienvenida y en celebrarlo contigo y vamos, iré a donde tú quieras. Sí, acabé en la cama de agua de un loft. Me dejé llevar por un momento fugaz no lo sé,
Debilidad de la carne, qué repugnante. Pero me supo mal y me complació a la vez. Mis amigos me estaban esperando. Annie, mi novia. Era una traición a mis amigos. Recuerdo que les llamé para decir, no, tengo muchas entrevistas, nos vemos luego. Disfruté de esa explosión de placer, por decirlo así, y luego fui muerto de miedo a reunirme con mis amigos pensando, menudo soy. Vi a Philippe descubrir lo que era la popularidad, el reconocimiento con muestras de amistad y muestras de entusiasmo. La gente cruzaba la calle para decirle, oh, qué regalo nos has hecho. Fue realmente precioso, una bocanada de aire, gracias. Fue extraordinario. Y pienso que en la cabeza de Philippe cambiaron muchas cosas. Era una celebridad en Nueva York. Me paraban en la calle. ¿Eres tú el tío que caminó entre las Torres Gemelas? Y yo, sí, soy yo. Era algo increíble. Otros me preguntaban, ¿eres el que...? Sí. Y otros, ¿eres el que...? Sí, soy yo. La sentencia del juez me pareció un poco desproporcionada. Me expulsaron de Estados Unidos. Mi condena fue la expulsión. Hablamos de ello en el avión. Jean-François estaba exultante. Dijo, estoy preparado para lo siguiente. Y yo le dije, no habrá más montajes de este tipo. Supongo que nuestra amistad se había resentido. No importaba, porque lo habíamos conseguido. Básicamente, no se puede olvidar lo que pasó. Y lo que pasó fue que... Hubo una historia de amor. Pero era evidente que Philippe había vivido una etapa increíble e inolvidable de su vida. Y ahora cambiaba de rumbo hacia una nueva vida. Y, curiosamente, yo también. Nuestra aventura debía acabar allí. Y fue bonito así. Pase permanente al World Trade Center. Philippe Petit e invitados. Para mí es bien sencillo. La vida debería vivirse al límite. Hay que rebelarse. No someterse nunca a las normas. Renegar del mérito propio. No repetirse a sí mismo. Ver cada día, cada año, cada idea como un verdadero reto. Y entonces uno logrará vivir la vida en la cuerda floja.